Exactamente, ahí lo estoy viendo, y no solamente con la campaña, sino que con todo lo que está marcando esta jornada, así que tengas una muy buena tarde. Gracias por el pase, Mati, tú también. Un muy buen lunes o resto de lunes, esta jornada calurosa en Santiago, 20 para las 4 de la tarde. Vamos a revisar muchos temas de actualidad. Por lo mismo, vamos a partir inmediatamente contactándonos con nuestro compañero Luis Ugalde, que se encuentra afuera del Centro de Justicia. Vamos a hablar de varias cosas, Lucho. Gusto verte nuevamente, muy buenas tardes. Entre otras cosas, vamos a estar hablando de Nano Calderón, qué pasó el fin de semana, hay novedades en torno a este caso. Vamos a estar hablando respecto a la agresión de unos skaters en contra de un conserje que terminó, por supuesto, con varios problemas. Y también vamos a estar hablando de las deudas. Muchos pacientes que en un principio, como no era automático, no activaban el seguro y les daba COVID, hoy en día deben millones de pesos. Es un tema importante que vamos a tratar también en Contigo en Directo. Lucho, partamos con lo de Nano Calderón. Hazme un resumen de qué pasó el fin de semana, porque se iba a definir si se continuaba con estas medidas cautelares, si se iba a ir al pabellón de los primerizos. ¿Qué pasó finalmente? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Humberto? Claro, varias situaciones y varias medidas son las que tuvo Nano Calderón y que se presentaron el fin de semana. Se presenta esta audiencia para el día de hoy de, primero, reformalización por parte de la Fiscalía y además por revisión de medidas cautelares por parte de la defensa. Se vio todo este tema y finalmente el tribunal, ¿qué fue lo que resolvió? Es que Hernán Calderón continúa en prisión preventiva, sigue en esta situación y además se le reformalizó por un nuevo delito. Es decir, en primera instancia le habría sido, ¿te acuerdas aquel hecho en el que él le dispara en el baño a su padre, que había sido formalizado como parricidio frustrado y después el tribunal no da crédito tanto a esta situación? Pues bien, la Fiscalía, ¿qué es lo que decide? Es formalizarlo por el delito de amenazas. Entonces, actualmente, Hernán Calderón está formalizado por el delito de amenazas, por ese episodio en el baño con su padre, el delito de daños, por todos los destrozos que causó en el departamento de su padre, parricidio frustrado, que fue el ataque con arma blanca, con arma cortante a su padre, y además por infracción a la ley de control de armas, que fue por tener en su poder un arma que tenía como domicilio el domicilio de su padre y es encontrado en el domicilio de él. Entonces, ese fue el escenario de lo que se mantuvo el día de hoy, además de otras cosas más que ya les vamos a contar. Sí, Lucho, respecto a eso, vamos a sumar a la conversación a Nicolás Pavés, abogado, también para que nos acompañe y nos pueda entregar algunos detalles, algunas luces. Te iba a preguntar respecto a lo que iba a ocurrir con el cambio de lugar. Él se encuentra en un lugar que es un centro asistencial, ¿no? Donde están las personas que han tenido algún tipo de problema físico, en fin, o mental, pero no en el pabellón de los primerizos. Y esa era la duda del fin de semana, si es que lo iban a cambiar de lugar o no, si es que corría peligro o no también. ¿Qué pudiste saber en los últimos minutos, Lucho? Mira, hoy en la mañana Julio en nuestro programa dijo que tenía información de una fuente de gendarmería que le había asegurado que Nano Calderón, Hernán Calderón hijo, no iba a ser trasladado con la población penal. Ya. Es decir, en este centro de detención preventiva, él iba a quedar en el ASA, en el hospital, y no iba a ser trasladado a la población penal precisamente por cuidar la integridad de él y además por la integridad del resto de los internos y por mayor tranquilidad para Gendarmería. Sí, déjame de preguntárselo a Nicolás Pavés, que ya se suma a la conversación, abogado. Gracias, Nicolás, por estar nuevamente con nosotros. ¿Es normal eso? Uno dice por seguridad de él, eso es para prevenirse de ¿qué? De amenazas, de ataques y seguridad del resto de los internos. ¿Por qué se toma una determinación así adentro de un recinto penal, Nicolás? Buenas tardes. A ver, hola, buenas tardes. A ver, no es normal. Efectivamente, Gendarmería es quien tiene la tutela de todos los internos y antes de polemizar, y eventualmente Gendarmería podría tener razones para poder aislar a alguien, y eso se hace en determinados casos, en personas de extrema peligrosidad, por lo cual yo no descartaría que eventualmente una persona pudiera tener un tratamiento distinto, pero digo distinto dentro de lo igual. No quisiera confundirme en la explicación, pero es decir, se podría llegar a entender que una persona determinada, no sé, un asesino, por ejemplo, que haya causado una gran conmoción pública y uno crea que la población común pueda atentar contra él, uno podría llegar a entender que se tomen ciertas consideraciones. Yo creo que la pregunta de fondo tiene que ver si en este caso en particular se dan esa hipótesis o más bien la diferencia es una diferencia arbitraria o que tiene que ver con, que una consideración más bien de popularidad, de fama,
Pero lo que te quiero contestar es que sí, es normal que se hagan diferencias, pero me parece que esas diferencias deben ser absolutamente justificadas. En este caso, me cuesta verla, puedo estar equivocado, yo creo que Gendarmería es quien tendrá que dar las explicaciones, pero siendo abogado pro reo, por así decirlo de alguna manera, me parece bien que siempre se quiera proteger a un interno, pero creo que esa protección debe estar justificada, no puede estar fundada en otras consideraciones que no sean estrictamente jurídicas. Yo no las veo en este caso y puedo estar yo equivocado, pero de lo que he visto y de lo que he leído, nada, me parece que debe enfrentar el patio común, porque de lo contrario me parece que como lo hemos hablado, se ha hablado mucho, me parece más equivocada la señal que tengamos lugares especiales para personas por ser especiales, ¿no? Estamos reforzando el concepto, digamos, de tener dos justicias, dices tú, si es que eso fuera así. Sí, no, por supuesto, porque te vuelvo a decir, si alguien me dijera fundadamente, y pasa con que un interno de verdad peligra su vida, porque tiene amenazas, porque hay una rivalidad entre bandas, no sé, podría inventar o dar ejemplos reales, uno lo podría llegar a entender. Y así es como se trasladan internos en las cárceles en Chile o se mandan a los hospitales penitenciarios, o incluso los mismos internos piden, oiga, yo quiero ir, que es muy común, quiero ir al módulo, por ejemplo, de los evangélicos, que son cosas que uno que va a las cárceles ve todos los días. Pero eso es distinto a que tú des un privilegio por el solo hecho de que esa persona tenga o un apellido o una connotación. Me parece que eso es súper delicado. Yo creo que eso lo tiene que contestar Gendarmería, si es que tiene antecedentes para fundar una diferencia, porque sí, porque me parece que efectivamente la señal de justicia distinta a clase creo que es súper compleja. Pero aquí la consideración de fama no vale, ¿no? O sea, sería una consideración de, por ejemplo, una amenaza o un peligro a propósito de, o a raíz de ser famoso, digamos. No, incluso para ser más claro, uno entiende incluso que se separe a la población penal en función de su riesgo. Es decir, me parece que el homicida múltiple, por Dios que uno quiere que esté en un lugar distinto a que alguien eventualmente esté, como no sé si se acuerdan del incendio de la cárcel de San Miguel, donde murió una persona que estaba vendiendo películas piratas. Y todos nos preguntamos qué hacía ahí, ¿no? Claro. Pero me parece que la persona por parricidio nos da un poquito el ancho para pensar en una consideración distinta a un delito común. Lucho, respecto a eso, no se escriben mayores razones, ¿no? De por qué se quedaría en este módulo o en este lugar. O sea, las razones que se manejaron fueron todas de manera extraoficial. Todavía Gendarmería no ha confirmado ni tampoco ha entregado alguna declaración referente a este hecho. Y aquí es lo que apuntaba, según lo que dijo Julio durante la mañana. El mundo carcelario es todo un mundo en su interior. Y dentro de eso, Hernán Calderón pasa a ser un sujeto de bastante atractivo para muchos internos. ¿Por qué? Por posibles amenazas y ante esas amenazas protección y todo eso de la mano del dinero. Hernán Calderón entra a un centro penitenciario no con la fama de ser el hijo de, entra con la fama de ser el hijo de una persona o pertenecer a una familia de mucho poder adquisitivo, de mucho dinero. Y eso puede, ahí un poco se fundamenta lo que estaría explicando Gendarmería, en que puede ser víctimas de amenazas y esas amenazas después hacen que el círculo genere de que exista la protección. Entonces eso produce toda una alteración del módulo. Y a raíz de esa situación es que se decidiría dejarlo a él en el hospital penitenciario, en el ASA, y que no llegue con los internos, porque además Gendarmería no tendría la cantidad de gendarmes necesarios para estar protegiendo a esta persona que podría eventualmente ser víctima de amenazas y esas amenazas derivar en algún tipo de protección, etc. Es un círculo que se generaría en torno a Hernán Calderón como una figura de atractivo para poder conseguir dinero. A propósito de esta estadía en el ASA, Lucho, no sé si te acuerdas, pero hace que fue un par de semanas, tengo entendido, apenas llegó el primer fin de semana, de hecho, que ya habían detectado que algunos reclusos habían fingido dolores estomacales u otras dolencias para acercarse precisamente a Hernán Calderón, como tú dices, y ofrecerle protección cuando fuera trasladado a este pabellón de los primerizos, ofrecerle protección por dinero, y que muchos estaban tratando de llegar no porque les doliera algo, sino que porque el fin último era acceder a él y poder conversar con él. O sea, eso realmente ocurre, digamos.
Claro, es que en eso es lo que nosotros inferimos, se fundamenta este razonamiento que eventualmente tendría Gendarmería, porque de momento que Hernán Calderón pase a un modo, por más que esté con primerizos y en un centro de detención preventiva, pero el tema del dinero pasa a ser clave en temas de amenazas, en temas de protección, y ahí lo que se afecta puede ser, uno, la integridad del imputado y dentro de eso también el entorno total del módulo. Entonces, eso es a lo que apuntaría eventualmente el razonamiento de Gendarmería. Sí, ahora, Nicolás, también para hacerte la pregunta, ¿eso haría que cada persona que entre a la cárcel o a un recinto penitenciario por tener una situación económica poderosa, tener plata, en fin, tendría que tener un trato especial? Porque se podría ver amenazado. También suena extraño, ¿no? Sí, yo creo que todos nos acordamos cuando liberaron al hijo de Chapo Guzmán, porque era muy difícil tenerlo. Me parece que es como, no quiero exagerar el punto, pero es como la renuncia al Estado de Derecho. Es como no somos capaces de controlar una situación o no somos capaces de cuidar, al revés. Me parece que el Estado de Chile lo que tiene que hacer es garantizarle la seguridad a Hernán Calderón y tiene que asegurarse a todo. Entonces, a mí me parece que la explicación agrava la falta, porque todos los días pasa eso. Y puede entrar el hijo de un narco, puede entrar el hijo de un millonario, y si la explicación es la que estoy escuchando, que me gustaría escucharla por una vía formal, insisto que me parece que la explicación agrava la falta. Yo creo que el Estado de Derecho en una cárcel, a mí hace un par de años me tocó estar y ver parte de la experiencia penitenciaria en Honduras, y sí, obvio, en Honduras las cárceles las dominan las maras, las dominan las pandillas, y yo quiero vivir en un país, que es Chile, donde nosotros pongamos las reglas. Entonces, si Gendarmería va a decir que hace esto porque prefiere cuidar al interno, significa que no tiene control del patio, lo que me parecería muchísimo más complejo. Yo lo que acabo de escuchar, me encantaría escucharlo de manera oficial, me cuesta creerlo, no soy ingenuo, estuve esta mañana en la cárcel de Rancagua, y uno ve los esfuerzos que hace Gendarmería, y no quiero ser ingenuo, pero me parece no solo impresentable, sino que me parece que es una versión quizás, perdón que lo diga, muy off the record, pero yo no creo que la institucionalidad se atreva a decir formalmente que tiene a un protegido en la cárcel porque es famoso. Me parece muy delicado. Lucho, vamos a volver a este tema, pero por ahora vamos a cambiar y vamos a aprovechar también que está con nosotros Nicolás para hablar de un caso de violencia que se dio en la comuna de Las Condes, donde resultó agredido un conserje y además un inspector municipal por un grupo de personas que estaban haciendo o andando en skate, ¿no? El skatepark que está en la comuna está cerrado y una sola persona fue formalizado de 18 años por ser mayor de edad, y entre el grupo, tengo entendido, se encontraba el hijo también de una actriz bastante conocida.